Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el capítulo 2 de Mateo se llega al final de los relatos de la infancia de Jesús. Los Reyes Magos se presentaron ante el rey Herodes para pedirle información sobre el rey de los judíos que acababa de nacer. El evangelista cuenta cómo después de que los Reyes Magos adoraron al niño, se retiraron de Jerusalén por un camino alterno para evitar al rey Herodes, y de esa manera se obedecían las indicaciones del oráculo divino. Poco después, dice Mateo, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. En el ambiente de la Navidad, junto al pesebre, hemos contemplado a la Virgen, al niño y a San José como ese testigo, apoyo, compañía, pero que es un verdadero protagonista, como vemos hoy, cómo el Señor cuenta con él, cómo ejerce esa paternidad que el Señor le asignó, desde ponerle el nombre que incluía responsabilidades como esta: levántate, toma al niño y a su madre, responde por él, cuídalo, protégelo. Una vez más, tú, Señor, le hablas en sueños a José, ya lo habías hecho también para comunicarle pues el misterio de la virginidad y de la maternidad de la Madre de Jesús. Importancia de la vida de oración, de estar atentos para escuchar la voluntad divina. Todo el tiempo de Navidad nos habla de esto, de aprender de sus protagonistas, en concreto de María y de José, a dejarse llevar por ese juego de la lógica de Dios. Nuestro Padre, admirado por el ejemplo de San José, sobre todo por su obediencia pronta, fruto de la fe. ¿Cómo obedece?, decía. El mensajero divino le ordena: toma al niño y a su madre y huye a Egipto, que es una orden difícil, complicada, articulada. Y José lo hace. ¿Cómo obedece? Cree en la obra del Espíritu Santo. Cree en aquel Jesús que es el Redentor prometido por los profetas, al que han esperado por generaciones y generaciones todos los que pertenecían al pueblo de Dios, los patriarcas, los reyes. ¿Cómo obedece? Cree en el Espíritu Santo, cree en aquel Jesús, cree en el Padre. Obediencia fruto de la fe, obediencia pronta, como María. Nos acordamos de aquella otra frase: en Belén nadie se reserva nada. Y eso, que las indicaciones que tú, Señor, le haces no son nada fáciles de cumplir. Salir del país, dirigirse a un sitio lejano, a otra cultura, aprender otro idioma, sin determinaciones temporales. No es de 3 meses, un par de años, no se sabe. Oscuridad de la fe. Puede uno preguntarse: ¿un reyesuelo terrenal quiere matar al Hijo de Dios, que envía a sus ángeles,
que lo mate de una vez por todas con una buena enfermedad, ¿no? Podría pensar, bueno, al fin y al cabo no es el omnipotente. Es lo que menciona San Juan Crisóstomo, por ejemplo, quien escribió: al oír esto, José no se escandalizó ni dijo, esto parece un enigma. Tú mismo me decías, no hace mucho que él salvaría a su pueblo, y ahora no puede ni salvarse a sí mismo. Entonces eso se pensaba un poquito también esas mismas dudas que vendrán en el Calvario. Sino que tenemos necesidad de huir, de emprender un viaje, un largo desplazamiento, pero nada de esto dice, porque José es un varón fiel. Tampoco pregunta por el tiempo de la vuelta, a pesar de que el ángel lo había dejado indeterminado, pues le había dicho, y estate allí hasta que yo te diga. Sin embargo, no por eso quedó paralizado, sino que obedece y cree y soporta todas las pruebas con alegría. Vemos a Jesús expuesto allí en el altar, con su cuerpo y su sangre, con su alma y su divinidad, inerme también como ese niño. En Belén era un niño indefenso, en el altar un pan, aparentemente inerte pero lleno de vida. En Belén, expuesto a la protección de José, en el altar, a los cuidados que tú y yo le damos. Comenta el Padre este pasaje diciendo que es verdaderamente, como vamos viendo, una gran contrariedad. Dios tiene que irse corriendo porque desean matarlo. Qué humildad, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender de ti, Señor? Y San José organiza todo para ponerse en camino rápidamente, de noche, sin esperar siquiera que amanezca, y sin saber si iba a ser por unas semanas, unos meses o unos años. Podemos pensar que la Virgen y San José, dice el Padre, iniciarían el viaje con preocupación, pero lo harían sin protestar, con la alegría íntima de estar cumpliendo el querer de Dios y con la seguridad de saberse con Él. Bienaventurada la que ha creído, le había dicho Isabel. Bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirá todo lo que le ha dicho el Señor. Quizá le daban vueltas en su corazón esas palabras también, inspiradas por el Espíritu Santo. Bienaventurados los que creen, los que emprenden el camino con preocupación pero sin protestas, los que obedecen con la alegría íntima de cumplir el querer de Dios, los que obedecen con la seguridad de saberse con Él. Pidamos a San José, y lo hacemos ahora, Santo Patriarca, Padre nuestro, nuestro Padre y Señor, alcánzanos esa prontitud ante lo que el Señor nos sugiera. Que no te demos larga, Señor, que seamos como San José, obedientes, prontos, inmediatamente, como más adelante los evangelios resaltan en los apóstoles esa inmediatez de la respuesta, como lo hemos visto también en María, que inmediatamente después de la anunciación sale para a Incarín a visitar a su prima. Pidamos a San José esa prontitud ante lo que el Señor nos sugiera, aunque a veces por momentos pueda parecer un sinsentido. ¿Cómo me pides esto, Señor? Pero no se puede entender. ¿Y qué va a ser de mí? O suponga una contrariedad. ¿Cómo me pides que deje esto que me gusta tanto, o lo que tanto quiero, en lo que he puesto tanto empeño? O cómo me pides que salga a ese desierto, a esa aventura, o simplemente que me esperan. Prontitud, fe. Queremos imitar a la Sagrada Familia y ponernos en camino hacia esa nueva dirección. La nueva dirección, lo que nos espera por delante. Un nuevo trabajo, una nueva circunstancia, una nueva persona a la que ayudar. La fe, concluye el Padre, nos moverá
a ponernos en camino hacia el Egipto de lo que no esperamos. El Egipto de un nuevo año, el Egipto de unas nuevas circunstancias o el Egipto de continuar en lo de siempre. Respuesta de José, decíamos, inmediata, sacrificada, constante. Dice Mateo, José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche. Son pequeños verbos que muestran una actitud vital, que pues marcan lo que era su existencia. Se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llame a mi hijo. La verdad es que este Herodes era bastante cruel. Antes había hecho ajusticiar a 3 hijos, Alejandro, Aristóbulo y Antípater. Podrían pensar que también era cruel por el mismo Antípater. Pero los mató porque podían amenazar su poder. Aunque el pasaje evangélico no está corroborado por ninguna fuente extrabíblica, es uno de los problemas de este pasaje. Dice Ratzinger, pues que teniendo en cuenta tantas crueldades cometidas por Herodes, eso no demuestra que no se hubiera producido el crimen. El tipo que mata 3 hijos no va a matar los de los demás, tampoco pasa nada. Tampoco es que fuera una millonada, ¿no? Unos cuantos niños, pero claro, son muy dolorosos la muerte de estos. Dice Mateo que todo esto es para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Esta referencia muestra a Jesús como el nuevo Moisés. Sabemos que Jesús de Nazaret, de Ratzinger, pues habla mucho de esto. Jesús como el nuevo Moisés. Estamos en Belén, estamos en Jerusalén y viene la palabra Egipto. Bueno, el desplazamiento a Egipto. Pues así como el faraón, dice el Éxodo, buscó a Moisés para matarlo, pues Herodes, dice Mateo, va a buscar al niño para matarlo. Casi las mismas palabras. La diferencia es que Moisés huía de Egipto hacia la Tierra Santa, mientras que Jesús huyó de Jerusalén hacia Egipto. Las profecías se cumplen por medio de la cruz. El nacimiento en Belén, gracias a un censo arbitrario ordenado por el emperador. La procedencia de Egipto debido a una reacción de ira del rey. El plan de Dios nos supera. Puede ser que no lo entendamos, pero es lo mejor para todos. Cuando veíamos que Ratzinger decía que uno de los mejores modos de hacer apologética era las vidas de los santos, una de las cosas que se entiende es esto, ¿no? Cómo el Señor los lleva por medio de las contradicciones. Ayer pasábamos por los sitios donde estuvo la Santa Madre Laura, perseguida por el obispo, imagínense. Bueno, esta mujer está en los cielos, un ejemplo para toda la iglesia. Y Dios se sirvió de aquellas contradicciones, pues para unirla a su cruz y para darle más eficacia a su labor. Puede ser que no lo entendamos, pero es lo mejor para nosotros y para la humanidad entera. Uno diría, pues José está ahí sacando adelante un niño, pues el niño es el Redentor del mundo y su madre. Hay un exegeta que interpreta esta cita, de Egipto llamé a mi hijo, como una manifestación de que Jesús se solidarizó con el sufrimiento de su pueblo. También se entiende que Jesús asume la cruz de todos los hombres de todos los tiempos, también los de ahora. Se desplaza como un migrante necesitado a la misma patria. Me viene a la mente ese filósofo español, diríamos que agnóstico, cómo le toca en la guerra pues desplazarse, cambiar de país, vivir mucha pobreza. Siempre me impresionó que su conversión fue debida a escuchar una pieza musical que narra precisamente la infancia de Jesús. Claro, tenía tanta curiosidad que varios años después la pude escuchar. Y efectivamente, mire que tendrá de especial esa pieza que lleva a la conversión. Y es, pues, que plasma
el sufrimiento, ¿no? El dolor de un padre llevando a una mujer pues débil, a un niño, hasta Egipto, hasta hoy día pues sería difícil. Imagínense eso hace 20 siglos. Y aquel hombre que padecía, que sufría por sus hijas, que sufría por él, por su trabajo, por su esposa, se identificaba con el sufrimiento de aquella familia y aquello le llevó a decir: Dios existe. El hecho extraordinario, titula el libro García Morente. Es un ejemplo cualquiera de ese encuentro de Jesús, de la cruz de Jesús con el hombre de todos los tiempos. Jesús que se solidariza con el sufrimiento de su pueblo, que se desplaza como un migrante necesitado a la misma patria donde sus antepasados habían sido sometidos a la esclavitud. Es el sentido de la cita de Oseas, que vale la pena citar completamente. Dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En esta ocasión es la primera vez que se aplica el título mi hijo a Jesús. Como concluye el exégeta, el Hijo Jesús es el Hijo Israel. Él asume el destino del pueblo elegido para el que va a inaugurar un nuevo éxodo. Y en ese mismo sentido, Ratzinger afirma que Mateo retoma esa historia de Moisés para encontrar, a partir de ella, la interpretación de todo este evento. Para él, la clave de comprensión está en las palabras del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas narra la historia de Israel como una historia de amor entre Dios y su pueblo. Pero en este caso, no un amor de esposos como lo hacen tanto los profetas, sino el amor paterno. Por eso Israel recibe también el título de hijo, en el sentido de filiación adoptiva. El gesto fundamental de amor paterno es liberar al hijo de Egipto. Pues para Mateo el profeta habla aquí, pues ya no de Israel, sino de Cristo. Le aplica esas palabras de Oseas a Jesús. Jesús es el verdadero hijo, no es un hijo adoptivo, es el hijo, pues la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es él a quien el Padre ama y llama desde Egipto. Esto de la filiación precisamente coincidía que en estos días estaba leyendo unas homilías del cardenal Ratzinger, del arzobispo Ratzinger en sus tiempos alemanes, y hablaba de esta filiación. Decía: el título de mayor dignidad de Jesús es el de hijo, hijo de Dios. La dignidad divina se menciona con una palabra que designa a Jesús como niño perenne, mi hijo. O sea, como el Padre habla de Jesús como el hijo, eterno niño, dice Ratzinger. No en el sentido de infantilidad, sino pues todo lo que supone esa dependencia del Padre. Su infantilidad se encuentra en una singularísima correspondencia con su divinidad. Quizá por eso la Navidad tiene tanta fuerza, porque es muy fácil conmoverse ante la necesidad del bebé. Y Dios se hace bebé, Dios se abrevia. El Verbo se hace niño. Su infantilidad se corresponde con su divinidad, que es la divinidad del Hijo. Así, su condición de niño es una indicación del camino por el cual podemos llegar a Dios. Dios se hace niño para mostrarnos cómo divinizarnos. Desde allí, desde donde deben entenderse sus palabras, si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. De Egipto llamé a mi hijo, tú eres mi hijo. Damos la fuerza que tiene estas palabras en la espiritualidad. El Salmo 2, nuestro Padre, San José María, tú eres mi hijo. Abba, Padre, Padre, Padre mío. Pues todo esto nos lleva a la Navidad, a la fuente, al fundamento. Desde aquí se construye todo el edificio. Volviendo al pasaje del Evangelio, para Mateo, con la profecía de Oseas se quiere decir que la historia de Israel comienza otra vez de un modo nuevo, porque pues nada que terminaba de construirse del todo bien,
con el retorno de Jesús de Egipto, ¿no?, a la Tierra Santa. O sea, se escribió hace varios siglos, pero ya sabemos que estuvo con problemas. El mismo Moisés pues no pudo coronar, problemas de infidelidad del pueblo. Pues Jesús vuelve a escribir la historia. Ahora Jesús es el que regresa, porque la primera llamada para volver del país de la esclavitud había ciertamente fracasado bajo muchos aspectos. Ahora nos llamas de nuevo, Señor, a que regresemos del Egipto, de la esclavitud del pecado, y vayamos al Belén, donde tú nos muestras el camino del don, de la entrega, de la obediencia, de la docilidad generosa a la voluntad del Padre. Vuelvo a empezar, Señor. Así como tú volviste a escribir la historia, como diciendo, bueno, el primer intento no salió bien, ahora envío a mi Hijo, yo mismo iré, yo mismo recorreré ese camino. Y vas como el nuevo Moisés, marcándonos el paso. Nos invita, Señor, a ir a esa nueva liberación, a ese nuevo seguimiento. ¿Y a dónde nos lleva, Señor? Pues por el camino de la cruz. Es a lo que nos invita el apóstol San Juan en la primera lectura. Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos. Pero si caminamos en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y entonces llegamos a la fiesta que celebramos hoy. Al comienzo veíamos el paralelismo entre Moisés y Jesús, ambos desterrados, desarraigados en Egipto, y lo mismo sucedió al final de las persecuciones. Y si el Señor le dijo a Moisés, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que te buscaban para matarte, en el capítulo 4 del Éxodo, el ángel le indica a José que debía regresar a Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. En ese contexto es en el que San Mateo describe ese pasaje tan tremendo que celebramos hoy, la matanza de los inocentes. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces, vuelve a citar el Antiguo Testamento, se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Herodes, una familia de gente apasionada, reacciona con cólera y asesina a los niños que pasan a ser mártires involuntarios, pero santos. Dieron su vida por Cristo. Es lo que celebramos en pleno tiempo de Navidad, 3 días después del nacimiento de Cristo, cómo el martirio los justificó y obró en ellos la misma gracia que confiere el bautismo de sangre. Santo Tomás comenta el pasaje de este modo. Puesto que no podían hacer uso de su libertad, ¿cómo se puede decir que murieron por Cristo? Dios no hubiera permitido esa matanza si no hubiera sido útil para esos niños. San Agustín dice que dudar de que tal matanza fue útil a esos niños es lo mismo que dudar de que el bautismo sea útil a los niños de ahora. Pues los inocentes sufrieron como mártires y confesaron a Cristo, non loquendo, sed moriendo. No hablando, sino muriendo. La liturgia expresa su admiración en distintos momentos de la misa del día. En la antífona de entrada dirá, los niños inocentes murieron por Cristo, siguieron al Cordero sin mancha, a quien alaban por siempre. La colecta, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria, no de palabra, sino con su muerte. Y la poscomunión, incapaces todavía de confesar de palabra a tu Hijo, han sido coronados con la gracia celestial en virtud del nacimiento de Cristo. Por su parte, el oficio de lectura cita a San Cuadvuldeo, muy conocido por algunos de ustedes, quien dice, Cristo recibe como hijos adoptivos a los que habían nacido en pecado. Los convierte en idóneos testigos suyos cuando todavía no podían hablar. Y de esta manera se cumple esa dolorosa profecía. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven.
Pensaba, enseñanzas para nosotros, hemos visto muchas, ¿no? La fe de José, la visión sobrenatural que sabe encontrar la voluntad de Dios en todos los sucesos, también cuando son difíciles de comprender. Pero sobre todo ver el misterio de la cruz que se cierne sobre la vida de Cristo desde el primer momento, que nos quiere mostrar, nos quiere enseñar que tú, Jesús, has querido portar el misterio de la cruz desde pequeño, que se representa gráficamente y tantas veces con ese misterio del niño con los clavos en la mano, jugando con la corona, dormido sobre una cruz, o representado con un sudario, como el pañal, un sudario, incluso con los brazos en forma de cruz. Yo bajé a la tierra para padecer, dice el villancico. Y porta el misterio de la cruz para él y para sus vecinos, para sus cercanos. Los que se acercan a él son quemados por el fuego del amor, el fuego de la cruz. Carga con la cruz salvadora, purificadora, que convierte a unos niños en mártires, en testigos. Una cruz que nos convierte en apóstoles, pues nos lleva a amar la cruz. La Navidad que nos invita a tomar la cruz y que nos invita a dar testimonio, como dieron estos pobres niños, bueno, pobres porque murieron, pero felices porque fueron los primeros ahí, pues en ser redimidos, los primeros mártires. Afán apostólico, esperanza, alegría, optimismo, porque en la cruz está el germen del triunfo. Dios no se corta las manos, su gracia es proporcional a las dificultades. Lo vemos en las respuestas y en las inquietudes que sigue generando en las almas, y en que si la situación se pone difícil, pues las personas también se ponen en mejores condiciones. De hecho, la última idea, el lamento de Raquel aparece en medio de una promesa divina de consuelo y de esperanza. Como un poquito pensaba también en el salmo este de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Pero no, Jesús no está sufriendo por estar abandonado. Jesús sabe que está abandonado en las manos del Padre, o sea que el Padre lo resucitará. Igual, este lamento es un contexto de esperanza. Comienza diciendo el profeta, el que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Quizá estaba anunciando ahí a Jesús sin darse cuenta. Ratzinger concluye que Mateo omite ese contexto y se limita a mencionar la muerte de los inocentes porque abre su evangelio a la respuesta definitiva. ¿Por qué Dios permite que mueran unos pobres niños? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de unas pobres mujeres? ¿Por qué Dios permite que haya reyes tan malos como Herodes y como los poderosos de hoy? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia, tanto dolor, tanto sufrimiento, la muerte? Ese es el gran drama del hombre de todos los tiempos. Pues la matanza de los inocentes es preludio de la muerte del mismo Jesús. Porque Dios vencerá el misterio del pecado, el misterio pues de la iniquidad, el misterio en realidad del mal uso de la libertad del hombre contra Dios. El misterio del demonio que se apartó del Señor. ¿Cómo? Cargando él las heces del dolor, haciéndose el muerte, cargando con la cruz. Y aquí juntamos, ¿no? Pesebre con Calvario. Y concluye Ratzinger. En Mateo la palabra del profeta, el lamento de la madre sin respuesta de consuelo, es como un grito a Dios, una petición de la consolación no recibida y todavía esperada. Un grito al que solo efectivamente Dios mismo puede responder. Porque el único consuelo verdadero, que va más allá de las meras palabras, será la resurrección. La única manera de vencer la muerte será resucitando. Solo en la resurrección se superará la injusticia, se revocará el llanto amargo. En nuestra época histórica sigue siendo actual el grito de las madres a Dios, pero la resurrección de Jesús nos refuerza al mismo tiempo en la esperanza del verdadero consuelo. Y si tenemos importancia para el misterio de la Navidad, es porque existe el misterio pascual. Y ahí está la unidad de todo el misterio tuyo, Señor, de tu revelación, de tu venida a la tierra. La omnipotencia divina es nuestro consuelo, como dice la oración sobre las ofrendas de la misa.
Con sus misterios Dios santifica incluso a aquellos que no lo conocen. Tú, Señor, conviertes unas pobres víctimas inocentes en los primeros mártires cristianos, en los frutos iniciales de la redención divina. Por eso la liturgia aplica a ellos la doctrina del Apocalipsis. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como las primicias de los hombres, para Dios y el Cordero. Podemos concluir acogiéndonos a la intercesión de la Sagrada Familia para que presenten ante el Padre nuestros propósitos de acoger con fe y obediencia pronta, como José, como María, la cruz divina, como clave para nuestra misión de ser sembradores de paz y de alegría. Se lo pedimos con la oración colecta de hoy. Oh Señor, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria, no de palabra, sino con su muerte. Concédenos dar testimonio con nuestra vida de la fe que confesamos con los labios.